electoral y caramba que hay noticias nacionales también y que sin duda todas tienen un perfil y un cariz económico que se puede filtrar por la economía también. Así que vamos a saludar a quien ya está con nosotros a esta hora. Él es empresario turístico, también ha ocupado cargos aquí a nivel regional, pero por sobre todo es un hombre que gusta de pensar, de cranear el desarrollo regional y su pasión, por cierto, es el turismo, pues ahí está. Bienvenido, don Jorge Tramón, ¿cómo está en esta mañana de martes con un poco de lluvia en pleno diciembre? Hola, buen día Yo a sé que usted, yo todos. sé que usted el clima no... Vamos, vamos, Buen día pero a lo todos los provoco, lo provoco. auditores. Buen día a los mandos medios, o sea, perdón, a los A los mandos mandos técnicos, técnicos a los mandos que van a técnicos. estar con la cara larga porque no han llegado las galletas, pero parece que va a tener que rajarme yo con las galletas aquí en adelante. Pero no van a ser tan buenas como las del pato, así que ya. Sí, a mí la firme es que el clima es importante, todo lo que quiera, pero eso no impide que nosotros hagamos nuestra vida normal. Fíjense que el otro día estaba viendo un video en el canal Vértice, me gustó mucho porque era un canal local. Estaba dando un video de Bariloche, más me gustaría que diera videos de Puerto Montt en Bariloche y no tener de Bariloche aquí en Puerto Montt, pero bueno, ya, eso es lo que hay. Y era de navegación. Ya, una navegación en un yate en En el el lago, lago Nahuel. El Guapi, ¿ya? Y fíjate que dentro de los comentarios, o sea, bueno, estaban en verano, viento, ya todo abrigado, qué sé yo, pero el capitán del yate dijo, nosotros navegamos todo el año y con nieve también navegamos. Entonces, imagínate en el agua, ¿ah? Con nieve, bien abrigado y pasando los chanchos. Entonces, claro, seguramente se toma su traguito, pero una maravilla. Y nosotros nos caen 3 gotas y nos encerramos en la casa. Entonces, para mí era un llamado a que el turismo tenemos que hacerlo todo el año, no solamente en esta época, porque ahora empiezan los diarios, la radio, los No, periodistas, ahora todo, empiezan a eso es la preguntar, moda. ¿y cómo va a estar la temporada alta? Puta, no, si a mí me gusta que nombren la temporada alta, o sea, perdón, que nombren el turismo en la temporada baja. Ahí es donde hay que hablar de turismo, no Ya, me quitó un en par la de temporada. preguntas que tenía hechas justamente para Ya. la temporada, pero está bien, así está. Oiga, no, importante, ¡Oh! oiga, ¡Oh! viene llegando el panelista más esperado de este lado del continente. No, ya está instalándose nuestro. Vamos a decir que se excusó por hoy día don Carlos Estangui, que tenía compromisos ineludibles desde el punto de vista laboral, comercial, ¿no es cierto? Así que don, don, don Carlos está excusado por esta, ha sido un alumno, un participante ejemplar también, y en ese sentido, por cierto, que lo, lo saludamos y esperamos que tenga una buena semana, pues, ¿ah? Don Carlos Estangui. Quien sí ya también está listo, le tenemos un cafecito, le tenemos también para que haga su saludo inicial. Ahí ya despliega equipo también y estadística. Pero lo saludamos. Bienvenido, don Patricio Ampuero, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt. ¿Cómo está en esta mañana de martes, Bien Patricio? agitada mañana, oye. Así estuvo. Me tocó hoy día, mira, normalmente vengo de Peyuco para acá. Ya. Hoy día me tocó de Cardonal a la radio. Ah, El taco es que te lo encargo. y eso que se supone que está bajando el parque automotriz, o sea, porque están ahí chicos, la escolaridad fuera ya prácticamente, ¿no? Pero parece que el tema cardonal y todo eso es complejo, es bien Y complejo. Es menos mal como que. la rotonda de la Paloma que también no Sí, importa el día. y Siempre. democracia que el presidente Baña está operativa. Ah, Imagínate sí, si no estuviera operativa. ahí estaríamos. Oiga, bueno, mire, los quiero invitar, los saludo, don Patricio, gracias también en este martes por acompañar. Y quiero básicamente partir primero con un dato que apareció en las últimas horas, para que lo comentemos brevemente, aunque un dato de macroeconomía, vamos a decir, ¿no es cierto? Pero que siempre incide porque tiene que ver el IMASEC, cuánto se vendió, cuánto comercio se hizo. Y esto también va eslabonado, tiene un eslabón conector ahí, con lo que va a ser, ¿no es cierto?, la perspectiva del crecimiento del país, del PIB, para el año 2025. Y ustedes saben, no, mejor que yo, como también hombres de la economía, que este es un tema de lata discusión y también de puntos de vista, porque las estadísticas sin duda que sirven a veces para poder justificar uno u otra perspectiva. Se habla de crecimiento anual 2,5, se habla de un IMASEC 2,2. Esto en la práctica
uno sale a la calle y trata de mirarlo si en la microeconomía tiene alguna incidencia y efectivamente por lo menos se ve que las fechas clave, las mitades de mes y los fines de mes, los supermercados están abarrotados, los centros comerciales el fin de semana comentábamos también, mucha gente comprando en los malls, en los retail. Eh, Algo indicará, don Jorge Tramón, usted que siempre está mirando estadísticas, mirando lo que publica la política pública, el INE, el Ministerio de Economía, Hacienda. ¿Cree usted que estos números sirven para apaciguar el diario vivir de la población? Porque todo esto finalmente repercute o no repercute en nuestras economías familiares, en nuestros bolsillos y en nuestro estado de ánimo, finalmente. A ver, yo creo que todo repercute, todo. Ya, o sea, nosotros, lo que acaba de decir Llegó Patricio, sistémico, una mirada no, sistémica. no, es que además, Patricio dice, yo todas las veces vengo de Peyuca, ahora viene de Cardenal y, bueno, obviamente, si tú vienes de Peyuco manejando y vienes placentero, mirando el mar, ¿ah? Feliz. Ahora vino de Cardonal, ¿ya? No vio el mar lleno de autos. Entonces, el ánimo debe ser diferente. Entonces, aquí no solamente la estadística, ¿ya? Sino que la estadística es un anexo así. Pero, ya que estamos hablando de ese tipo de cosas, tenemos que meternos ahí. Eh, Chile tiene indicadores mediocres. ¿Ya? Ahora, lo malo es que todos nos dedicamos a analizar y a comentar los indicadores mediocres y no nos dedicamos a cambiar esos indicadores mediocres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que lo hemos dicho 20 veces acá, ¿quién está mirando el país hacia 30 años más allá, 50 años? ¿Por qué nos explican que desde hace 5 gobiernos que el crecimiento es mediocre? ¿Ya? No es que estos años haya sido mediocre, no, hace 5 o 6 gobiernos en que tenemos crecimiento bajo el 3% promedio. ¿Ya? Yo me acuerdo cuando yo hacía clase en la Universidad San Sebastián y el cobre pasó a $3 la libra, $4 la libra, y nos convertimos en un país rico. Entonces, nosotros decíamos, tenemos que crecer un 7% para que esta cosa funcione. Porque con el 7% podemos, la teoría del chorreo, ¿ya? O sea, podemos estar todos mejor. ¿Ya? Pero desgraciadamente no hicimos nada. ¿Ya? O dejamos que las cosas siguieran. ¿Ya? Seguimos importando chuchería, ¿ya? Seguimos con una inversión mediocre, pareja, porque si uno ve la inversión que ha habido durante los últimos 10 años, más o menos 15% al año. Y pareja. Entonces, pero la inversión no la estamos ocupando en cosas que nos permitan incrementar la producción. A juicio, de aquí quiero irme a un economista de renombre que yo sigo mucho, un gallo bastante más joven que yo, ya, pero que se ha dedicado a esto. Bueno, él plantea lo que pasa es que si seguimos haciendo lo mismo de siempre, nunca vamos a lograr quebrar esta racha de crecimiento mediocre y poder generar un crecimiento más alto. Porque estamos haciendo lo mismo de siempre. En cobre hacemos lo mismo de siempre, en la agricultura hacemos lo mismo de siempre, agricultura, silvicultura. ¿Ya? La pesca quizás sea el sector más innovador, ¿ya? Pero también no tenemos un sector pesca que pueda estar agarrando otras materias, otras especies, ¿ya? Y meterlas al mercado, ¿ya? Sino que estamos también estancándonos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es innovar. ¿Ya? Ese es el concepto. Absolutamente. Lo que él pero plantea, también hay voluntad política, ¿no? Y hay para, pero sí. que lo que él plantea es que estamos en la etapa de los rendimientos decrecientes. Y esa cuestión mata a cualquiera. Rendimientos decrecientes. O sea, que yo con lo mismo, que si sigo haciendo lo mismo, rindo menos. ¿Ya? Y eso es una ley que tenemos que romper. Hasta ahí llego. Patricio, un poco en esa línea de reflexión para entrar, digamos, una primera conversación, porque efectivamente con esto, yo estaba mirando a el crecimiento del PIB anual y tiré una línea así
básicamente del 90 al 2024. Y efectivamente tenemos una parte muy instalada ahí entre medio, lo mediocre, y recordando que hay momentos como el 99 que fue 0,3, menos 0,3% del crecimiento, el 99, por ejemplo. El 2009 fue menos 1,1. Hay pic, hay momentos. En el 2020 era menos 6,1, estallido social, pandemia, Mm. pero después el 2021 subió a 11,3 en un minuto, también es una marca. Son marcas que van por semestre. Patricio, este tema tiene que ver con quién es el capitán del barco en una economía. O sea, está claro, el gobierno de turno, ministro, pero Ujú. también hay otras fuerzas fundamentales. La voluntad política tiene harto que ver, Mucho que ver, pues, o porque en el fondo tú tienes o la que tendencia global. Bueno, tú tienes factores internos y factores Ya, externos, ya, ya. evidentemente que influyen en el crecimiento del país. Yo te diría como factores internos, primero, tenemos que reconocer que tenemos una muy baja productividad. Hoy día no somos necesariamente productivos para poder crecer. Una, dos. Hoy día se puso, especialmente en los últimos años, existe una incertidumbre, tanto social, política, económica en el país, que hace que finalmente capital extranjero que podían llegar no lleguen. Hace un par de programas atrás yo también lo mencioné y señalé la eliminación del decreto supremo 600, que daba ciertas garantías y ciertas certezas, especialmente al inversionista extranjero, para poder radicarse en Chile y colocar en Chile sus centros de operaciones, no solamente administrativos, sino aquellas empresas que andan buscando dónde invertir. Ese decreto le daba seguridad e incluso, en algunos casos, en algún momento, invariabilidad Mm. tributaria. Ahí tienes un efecto de la caída de la inversión. Incertidumbre política, por Dios, que hemos pasado, pero como un péndulo de un lado para el otro y no hemos podido eh, concentrarnos en tener una clase política que permita los crecimientos que tuvimos hace 15, 20 años atrás. Y existe una tremenda complejidad hoy día, burocrática, tributaria. Viene un gobierno ¿cuántos años venimos escuchando reformas tributarias? ¿Cuántos años venimos escuchando reformas laborales? Si el problema es que cualquier plan de negocio hoy día, cualquiera, hasta el más mínimo, hoy día no tiene ninguna certeza. Tú cuando quieres generar cualquier tipo de negocio necesitas certeza. Tienes que tener claro más o menos cuánto te van a costar los insumos, más o menos cuánto va a ser tu carga laboral, más o menos cuánto va a ser tu carga tributaria, para poder proyectar tu negocio a 1, 2, 3, 5, 10 años. Pero hoy día resulta que te empiezan a modificar en forma permanente toda la normativa y eso significa que tu plan de negocio se te va al tacho de la basura porque no tienes ningún tipo de certeza. Eso es lo que está haciendo que hoy día no exista ningún incentivo para crecer o para invertir y para generar nuevos negocios. Sí, comparto con Jorge que hoy día tenemos que dejarnos hacer lo mismo y tenemos que colocarnos un poco más innovadora y eso significa mayor valor agregado. Pero el tema es que con toda la complejidad que hoy día tenemos, interna y externa, es súper complicado innovar si no tienes la certeza. Yo creo que para mí lo más importante es tener la certeza y la claridad de cómo se van a desarrollar tus inversiones. Oiga, Jorge, usted en ese sentido, este tema del factor, porque hoy día también, decíamos, todo tributa también a la complejidad del momento, pero en ese sentido el estado de la política, de las conversaciones en la política, y que hay mucho descrédito, hay mucho, ¿no es cierto?, mirar en un paisaje más bien de confrontaciones. Evidentemente llegar a acuerdos sobre qué es lo mejor para un territorio, en este caso, si nos venimos y miramos en la región, tiene que ver también con la calidad de esas conversaciones de los actores, ¿cierto? Cierto. Y fíjate que ahí Patricio hacía un alcance al tema de la clase política. Y, y si uno se empieza a analizar cómo va a seguir el tema de la clase política en el próximo periodo, nos damos cuenta que va a seguir tan mal como estamos hoy día o peor. ¿Ya? Porque como no hemos reformado el sistema político, ¿ya? Y aquí los, los diputados y los senadores se salen de un partido, se meten a otro, hacen enjuagues con uno, hacen enjuagues con otro. Y eso lo tenemos aquí en la región, lo tenemos también. ¿Ya? Y por lo tanto, los tipos no están preocupados del país, sino que están preocupados dónde me acomodo. ¿Ya? En Inglaterra, por ejemplo, a un tipo se le ocurre renunciar al partido, lo sacan de diputado, lo sacan. ¿Ya? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a...? Bueno, y eso hace que los tipos reaccionen mejor. O sea, y lo que nosotros teníamos antes.
¿ya? O sea, cuando era criticábamos mucho las órdenes de partido, ¿ya? Pero las órdenes de partido significaban coherencia, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos hace falta hoy día. O sea, hoy día tenemos gente que bo- mm, bartolea por un lado, bartolea por el otro. Y ya vimos, o sea, estamos viendo lo que está pasando, por ejemplo, con el famoso partido de la gente, ¿ya? Con su 19% o 20% que sacó en las elecciones, ya está haciendo uso, ¿ya? Y seguramente después va a ser abuso de lo que está sucediendo en el tema político. Pero fíjate, yo donde no estoy de acuerdo con Patricio es en el tema de la incertidumbre. Porque nosotros nos tenemos que acostumbrar a trabajar con la incertidumbre. Nunca tenemos mucha certidumbre y sobre todo en regiones, porque nosotros no tenemos cifras, ¿ya? O sea, imagínate, el PIB regional, ¿ya? Es un tema de hace poco tiempo, 20 años, Mm. ¿ya? Antes no existía, el Banco Central no sacaba indicadores regionales, ¿ya? Ahora tenemos algunos indicadores regionales. El tema IMASEC, Mm. el IMASEC es un tema complicado, ¿ya? Porque mide mensual, ¿ya? Y mensual es súper complicado porque los ciclos que tenemos nosotros de repente nos hace eufórico un mes y al otro mes estamos Sí, deprimidos, cuando nos ¿ya? tocan varios feriados, Ok, pero no importa, lamentamos y todo pero, eso. pero no importa, o sea, tenemos el IMASEC que es un buen indicador. Entonces, tenemos menos incertidumbre que antes. Yo creo que Patricio a lo que se refería a incertidumbre con el tema gobierno, con el tema político, con esas cosas que con lo que nombraba esta reforma, que empezamos a hablar de reforma, que no se ha hecho ninguna reforma, pero estamos hablando todo el día de reforma, Sí. ¿ya? Entonces, ya, y yo diría que lo que tenemos que hacer es que cada uno, porque te digo lo que yo estoy haciendo en términos como empresario, como familia empresaria, que nosotros dijimos, no nos preocupemos más ni de lo que hace el gobierno, porque no hace lo que yo quiero, porque, o sea, en términos de turismo me refiero, ¿ya? Porque en el fondo hace re poco, o sea, si ustedes vean la página de Senatur, qué es lo que está haciendo, ¿ya? Y vean lo que debe hacer por ley y ve está haciendo y siempre ha hecho cosas diferentes a las que tiene que hacer, que es la promoción, ¿ya? Entonces, ya, no me preocupo. Me tiré y nos tiramos, como familia le digo, a tratar de hacer turismo, ¿ya? Que el turismo sea algo relevante. ¿Y qué es lo que cuando tú tomas de de producción, ¿ya? Tú las tomas independiente de lo que está aconteciendo en el país? Esto me tinca, pum, me tiro, ¿ya? Y vemos, en algún momento la chuntamos o en otro Mm. momento no la chuntamos, ¿ya? Pero yo diría hay que tirarse al agua. Esa es la... O sea, aquí no queda otra. Usted dice incertidumbre siempre. Siempre va a haber Siempre. incertidumbre. Sí, claro, siempre Sí. va a haber incertidumbre, pero a la que me refería es justamente a la legislativa que te empieza a colocar costo y más costo y más Mm. costo y más costo. Si lo hemos conversado en el programa anterior, o sea, Sí, sí, sí. cuando decimos que la disminución de horas va a tener un efecto cuando esté en régimen, claro que lo va a tener, pues el aumento permanente de los sueldos va a tener efecto, claro que lo va a tener, pues. El mayor valor de cotización en régimen va a tener efecto, por supuesto. Y tú ves como la sala cuna universal que se está discutiendo ahora va a tener efecto, pero por supuesto. Porque, por ejemplo, este proyecto que se va a empezar a discutir dice, no obliga al Estado a financiar el 100% del precio de mercado de la sala cuna. Inicialmente el proyecto contempla cerca de 260.000 pesos como costo de sala cuna, siendo que la realidad revela que el valor promedio de una sala cuna es de 550. ¿Quién paga la diferencia? El empleador. empleador. Entonces, cuando empiezas a ver estos proyectos y ves el mapa de calor, cómo van avanzando algunos proyectos, tú dices, todos estos proyectos van en dirección de aumentar el costo. El tema es cuándo paramos. Pero ¿sabéis, Pato? Que yo ahí digo, a ver, señor gobierno, usted me está diciendo esto me significa tal incremento en los sueldos. De hecho, hemos tenido incremento en los sueldos por los incrementos de los sueldos que han habido. Ya hemos tenido y nos han subsidiado así, iñi piñi, ¿cierto? Bueno, acá el tema de la sala cuna, ¿qué es lo que implica? Que yo no puedo contratar mujeres. Es que ese es el problema. Bueno, pero es que lo que pasa es que hay que hacerlo. O lo otro que va a implicar es que yo me tengo que tecnificar, ¿ya? O sea, tengo que cambiar la función de producción de mi empresa, ¿ya? Porque nosotros somos somos muy intensivos, ¿no? Intensivos en mano de obra y sobre todo femenina. El turismo es un empleador de mano de obra femenina por excelencia, ¿ya? Pero si a mí el costo, ¿ya?, me va a subir,
yo tengo que tomar providencia. Y como yo soy una pequeñísima parte del mercado, yo no manejo los precios, tú tampoco manejas tus precios, ¿ya? O sea, tú puedes vender el kilo de galletas a tanto, ¿ya? Pero no podés subirte de ahí. Si te subes, pierdes. A nosotros nos pasa lo mismo. Si nosotros nos subimos en los precios de hotelería o en los precios del tour, Que hay fuera de perdemos, mercado. Que hay ¿ya? fuera de mercado. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es tecnificarse, ¿ya? Y tratar de bajar los costos. Sí. Y eso no le conviene al gobierno, por lo tanto, ahí tenemos que entrar a pensar y tenemos que entrar a negociar. Tú como Cámara de Comercio tienes que entrar a negociar, no a quejarse, sino que a negociar, porque el Estado tiene la obligación de negociar con nosotros, ¿ya? Si nosotros somos los que hacemos, tenemos la inversión, ¿ya? Tenemos el empleo, Otorgamos el empleo. ¿ya? Entonces tenemos que negociar, pero la costumbre nuestra es quejarnos, ¿ya? Y lo que no tenemos que hacer es quejarnos. Eso es lo que tú señalas, es parte de la pega gremial, el estar permanentemente reunido con las autoridades para aprender estos problemas. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces las autoridades te dicen que sí, te palmotean la espalda y después finalmente tienen otra terminan agenda. votando ideológicamente. Tiene una otra agenda. Oiga, los invito a que vayamos a un pequeño corte y volvamos y entremos al tema. Básicamente, mire, está en discusión la herencia para quien llegue a la moneda. El próximo inquilino de la moneda va a tener que referirse al duro desafío previsional de aumentar o no la edad de jubilación. Un tema que está y creo que debería. Y se los propongo para que lo conversemos junto con un último estudio que salió ahora de Laborum sobre el sueldo que aspiran los trabajadores chilenos, que también tiene que ver con esto. ¿A cuánto aspira? La realidad es una y a cuánto aspiran es otra. Hay harto paño que cortar. Pues vamos, quiero tener sus opiniones también de hombres versados en el tema. Vamos a la pausa y volvemos.